Te sorprendería saber lo mucho que tu mundo de fantasía puede ser afectado por la existencia de algún metal imposible. Solo piensa en la importancia que tienen las habilidades mineras de los enanos en la Tierra Media, o cómo el adamantium de las garras de guepardo son su rasgo más característico. Sí, soy un boomer, así que le voy a decir guepardo hasta el día que me muera. O como Brandon Sanderson creó no uno ni dos, sino 13 sistemas de magia utilizando los metales. Así que en este video te voy a enumerar 30 de los metales más interesantes que pude encontrar en la fantasía y la ciencia ficción, para que así tengas los insumos y algún que otro consejo para crear el tuyo propio. Pero antes que nada debemos saber qué es un metal y por qué es tan importante para las culturas humanas. En resumidas cuentas, un metal es un mineral presente en diferentes estados en la naturaleza que puede ser refinado y moldeado para darle diferentes formas. Esta versatilidad le permite ser utilizado como herramienta, arma, reserva de valor, o podemos darle cualquier otro propósito que queramos. La plata y en particular el oro tienen un estatus superior al del resto de los metales al ser de los pocos que no se oxidan con el paso del tiempo y porque su brillo característico recordaba al del sol o de la luna. Es por eso que los egipcios creían que el oro era la piel de sus dioses, y también es por eso que los alquimistas estaban obsesionados con la búsqueda de la piedra filosofal, la clave para convertir cualquier material en oro, pasar de un material imperfecto al más perfecto que se conocía para el saber antiguo. Este peso de los metales en la historia humana llevó a que autores crearan sus propios minerales con diversos propósitos, y en este video voy a enumerar los que me parecieron más atractivos, ya sea por sus propiedades, por su forma de fabricación o por lo que representan dentro de sus respectivos universos. Y para darle cierto orden, los voy a catalogar dependiendo del formato en el que vieron vida por primera vez. Empezando por... El oricalco o cobre de montaña era un metal parecido al oro, aunque su valor era inferior a este. Este material es mencionado en el diálogo de Critias de Platón, relacionándolo con el mito de la Atlántida. Era un metal con mucho valor en la religión griega, en el que se usaba para rendir culto a Poseidón y a otros dioses de este panteón. Gracias a las descripciones que se tienen del oricalco, los historiadores y arqueólogos han llegado a la conclusión de que podría tratarse de una aleación de cobre con estaño, o podría tratarse de yacimientos de ámbar que se encontraban en España, en la región que se le asigna a la mítica ciudad de Tartessos. El oricalco dentro de la ficción ha tenido múltiples usos y diferentes propósitos, siendo el más moderno de ellos ser el material con el que se supone que está hecho el tridente de Aquaman, al menos en la continuidad posterior a los Nuevos 52. Adamanto es una palabra usada para referirse a cualquier sustancia dura como el diamante. Al ser conjugada como adamantino se convierte en una piedra con estas cualidades, pero un metal con la fuerza de un diamante se le conoce como adamantium, debido a la conjugación del neolatín. Así es, el nombre de metal de las garras de guepardo se remontan a la mitología griega. La hoz con la cual Cronos castra a su padre Urano estaba hecha de adamantium, al igual que las cadenas que aprisionan a Prometeo, y también de este material estaba forjada la espada con la cual Perseo mató a la Medusa. Pero lo que puede que te interese es la versión de Marvel. El adamantium es una aleación de varios metales que se caracteriza por ser virtualmente indestructible y ser más pesado que otros materiales parecidos. Su primera aparición se dio en el número 66 de Los Vengadores en 1969. Tiene la peculiaridad de que su estructura molecular es maleable durante los primeros 8 minutos tras su aleación, siempre que se mantenga a una temperatura superior a 816 grados centígrados. Además del esqueleto de guepardo, otros usos del adamantium en Marvel serían la armadura de Ultron o el segundo escudo del Capitán América, el cual también fue mezclado con hierro y vibranium. El Hijirokane es un metal japonés legendario que brilla como las llamas. También se le puede llamar acero escarlata o escarletita. No está del todo claro si es un mineral o una aleación, excepto que aparentemente era un metal muy común en la antigüedad. En la ficción generalmente se representa como más duro que el diamante, que es inmune al óxido, que es un excelente conductor del calor y que es un conductor todavía mejor de las almas, las emociones o la energía espiritual. La primera aparición registrada del acero escarlata se dio en los documentos Takenouchi, un conjunto de manuscritos pseudohistóricos que aparecieron en 1935 que afirmaban ser los últimos registros supervivientes de una utopía que se extendía por todo el mundo
la cual era gobernada por el emperador de Japón hace miles de millones de años. Aunque se ha descartado por completo la validez histórica de los registros Takenouchi, el acero escarlata aprendió en la cultura general japonesa, y todo esto lo conecta con el oricalco en el sentido de que ambos son vestigios de un imperio antiguo, poderoso y olvidado. Y ahora, luego de terminar con los metales mitológicos, tendríamos que pasar con el Stygium. Es un metal mágico raro y muy codiciado en Mundo Disco, la saga de Terry Pratchett. Debe manejarse con extremo cuidado, ya que una cantidad muy pequeña, mucho menos de la que se necesita para fabricar una hoja de una daga, puede alcanzar una masa crítica inestable. Este metal es buscado por los asesinos ricos para fabricar anillos distintivos. Se describe como un material que no solo absorbe la luz, sino que de alguna manera crea un tipo de oscuridad intensa alrededor de sí mismo. Esto lo convierte en un componente valioso para la fabricación de objetos mágicos o artefactos destinados a ocultar cosas o personas, haciéndolos invisibles o indetectables. También en Mundo Disco tendríamos el Octiron, un metal imbuido en magia de forma natural que aparece por primera vez en el libro El color de la magia. Se cree que el centro mismo de Mundo Disco podría estar compuesto de Octiron, ofreciendo al disco ese fuerte campo magnético. Es un metal de color oscuro impregnado de magia que en estado nativo produce altos niveles de radiación taumática. La radiación mágica de Mundo Disco se utiliza para fabricar las agujas de las brujas que señalan el centro de Mundo Disco y los contenedores mágicos con los que se encierran los grimorios de hechizos más peligrosos. El mitril es uno de los metales fantásticos más conocidos de toda la ficción. Gandalf traduciría la palabra mitril como plata verdadera, y es parecido a la plata pero más valioso que el oro. Este no se oxida y es muy liviano y resistente, pero maleable a la vez, lo que hace que sea ideal para fabricar armaduras ligeras, duras y flexibles. Estas características y formar parte de la obra de Tolkien hizo que el mitril se convirtiera en el metal fantástico por antonomasia, pero el mitril no sería el único metal inventado por Tolkien. El tikal era un metal forjado por el Vala Aule en las primeras versiones del Legendarium. Estaba compuesto por 6 metales diferentes: cobre, plata, estaño, plomo, hierro y oro. Estos 6 metales que lo componían le otorgaban todos sus poderes y propiedades, por lo cual era extremadamente fuerte, duro, brillante y suave, y tenía la propiedad de cambiar de color dependiendo de la luz que se reflejaba en él y aquello a lo que estaba expuesto. Y al ser un metal forjado por medios sobrenaturales, solo el Vala Aule conocía el secreto detrás de la producción del tikal. Luego tendríamos el Ithilien, una aleación de mitril con otros materiales desconocidos. Se utilizaba para escribir mensajes secretos, ya que este no se podía ver a no ser que fuera expuesto a la luz de la luna y de las estrellas. En algunos casos era también necesario tocar el Ithilien pronunciando ciertas palabras claves. Las inscripciones en la puerta de Moria fueron hechas con Ithilien. Muy probablemente el mapa de Tror de la montaña solitaria también estaba escrito con tinta cargada de este material. Su nombre, según Gandalf, significa luna estrella, aunque el origen etimológico sugiere la traducción de brillo de luna o brillo lunar. Este tipo de cosas suelen pasar con Tolkien. Hasta el último nombre de sus idiomas inventados suele tener cierta congruencia dentro de su universo. El Atium es un metal creado por Brandon Sanderson en su saga Nacidos de la Bruma. Es un mineral divino que puede considerarse noble y puede usarse en las 3 artes metálicas, los diferentes sistemas de magia que hay en el planeta de Nacidos de la Bruma. Un alomántico que quema Atium es capaz de ver el futuro por unos segundos. Los ferroquimistas lo usan para almacenar la edad, y cuando se usa como clavo hemalúrgico, el Atium roba cualquier propiedad o poder. Aquí se vienen spoilers. El Atium es la manifestación del poder condensado del fragmento de ruina. Fue ocultado en los pozos de Hassin por conservación, cuando este último abandonó su mente para atrapar a Ruina y evitar que destruyera a la humanidad. Presumiblemente el nombre Atium se da en honor a Ati, el poseedor original del fragmento de ruina, así como el nombre Lerasium se hereda de Leras, el poseedor original del fragmento de conservación. Por si te quedaste con la intriga, el Lerasium es un metal que si lo consumes te conviertes automáticamente en un nacido de la bruma. Tiene otras propiedades mágicas, pero eso no viene al caso en este momento. El acero valirio es el metal más fuerte y liviano que se puede forjar en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Solo los mejores herreros son capaces de forjar espadas de acero valirio ya mezclado.
pero el secreto de la creación de la aleación aparentemente se perdió con la destrucción de Valiria, haciendo que las armas que ya existen de este material sean tesoros inestimables. La mayoría de las espadas de acero valirio de Poniente pertenecen a las casas nobles, cada una con su nombre y su historia. Para los maestres de Antigua, añadir un eslabón de acero valirio en su cadena implica que han alcanzado el nivel de expertos en la magia y el ocultismo. Solo uno de cada 100 maestres lleva este eslabón, ya que el estudio de la magia no está bien visto para esta orden. De acuerdo a fuentes semicanónicas, los hechizos y la magia son lo que le da al acero valirio su estatus especial, y según la serie de Juego de Tronos, el acero valirio junto con el vidrio dragón, o sea la obsidiana, son las únicas capaces de herir a los caminantes blancos, así que se puede presumir que el secreto detrás de la producción del acero valirio está en los volcanes. El hierro celestial es un tipo de metal meteórico que los Panzerjorn, los osos polares inteligentes de la saga de la materia oscura, utilizan para forjar sus armaduras. Recolectan este mineral extrayendo los meteoritos atrapados en el hielo ártico. Una armadura hecha con hierro celestial es virtualmente indestructible, y la única excepción a esta regla serían los cuchillos sutiles, unas hojas especiales capaces de abrir brechas multiversales. Para un Panzerjorn, su armadura de hierro celestial es su alma, el equivalente de un daimonium para los humanos. Ahora nos vamos con un material boomer. La cavorita es una sustancia antigravitatoria creada por el científico Dr. Cabor en la novela Los primeros hombres en la luna de H.G. Wells. Obtenida mediante la aleación de diversos metales tratados de forma especial, la cavorita crea un efecto apantallador de la atracción gravitatoria. No es que este material sea antigravitatorio, sino que es opaco a la gravedad. Al aislar un cuerpo con cavorita, este pierde todo vínculo con la atracción gravitatoria de la Tierra o de cualquier otro objeto, lo que hace que pierda la totalidad de su peso. En la saga de Percy Jackson, el bronce celestial es extraído por los cíclopes del Monte Olimpo, para luego ser forjado en el Monte Etna y luego enfriada en las aguas del río Lete. Esto le da la propiedad de solo poder dañar a los monstruos y a otras criaturas similares, pero en ningún caso a los mortales, mientras que los semidioses sí que pueden ser asesinados por este metal debido a su sangre mestiza. En esta saga también existe el oro imperial, usado por los semidioses del panteón romano y que es más fuerte que el bronce celestial. Y también existiría el hierro estigia, que tendría la propiedad de también poder matar a los mortales y propinarles una muerte eterna a los seres mágicos. Ahora tocaría hablar de los metales nacidos en el mundo del cine, y me sorprendió que hubiera tan relativamente pocos, pero por fortuna todavía hay uno que otro. El unobtenio aparece en Avatar. Este metal se encuentra en la luna de Pandora y es un elemento químico superconductor a temperatura ambiente y posee un campo magnético muy fuerte y único. En la película se presenta como la solución a la crisis energética que sufre la Tierra, aunque el nombre que le pusieron en Avatar es un poco tonto. Los científicos denominan como unobtenio a cualquier material que tiene un uso específico muy concreto y muy revolucionario, pero ya sea porque es muy difícil de conseguir por problemas geopolíticos o de minería, o porque es un material meramente hipotético, es imposible de conseguir y de utilizar. En cierta medida, el oro es un unobtainium, es uno de los metales que mejor conducen el calor, por lo cual sería ideal para la construcción de motores de auto, pero es tan caro que no tiene sentido utilizarlo con este propósito. Y seguimos con la filmografía de James Cameron. En Terminator 2 se nos presenta al T-1000, un prototipo creado por Skynet para ejecutar y cumplir misiones de asesinato. No es tan fuerte como el T-800, pero es más avanzado y versátil, todo gracias a la polialeación mimética con la cual está fabricado. Un metal líquido semejante al mercurio a temperatura ambiente junto con nanochips que le permiten autorregenerarse. Esto hace que el T-1000 sea capaz de imitar cualquier objeto o persona que toque, imitar su voz y producir todo tipo de herramientas simples, cuchillas, palancas, martillos, mazos, aunque no armas más sofisticadas que incluyan mecanismos complicados como una bomba, ya que requiere compuestos químicos con los cuales no cuenta el T-1000. El Beskar es una aleación utilizada en las armaduras mandalorianas. Es altamente cotizado por su resistencia al fuego de los blasters e incluso puede soportar los ataques con sable de luz. El Beskar es una parte central de la ritualística de la cultura mandaloriana, y por las propiedades de sus armaduras, los mandalorianos eran afamados cazarrecompensas.
e incluso podían enfrentarse como iguales a un caballero Jedi entrenado. Se da a entender que el Beskar solo podía producirse en el planeta Mandalore. Por desgracia, este quedó inhabitable durante las guerras clon, todo a causa de un ataque con armas químicas ordenada por el emperador Palpatine, y esto llevó a que los mandalorianos se exiliaran por toda la galaxia. Aunque ya mencioné al Adamantium, el metal más famoso del mundo de los cómics, todavía quedan unos pocos más que vale la pena mencionar. El Vibranium es un metal del universo Marvel que presenta dos variantes, el Vibranium Antártico y el Vibranium de Wakanda. La principal cualidad del Vibranium Antártico es que genera vibraciones con longitudes de onda específicas que rompen los enlaces atómicos de los otros metales, produciendo así su fusión, mientras que el punto fuerte del Vibranium de Wakanda es su capacidad para absorber las vibraciones, incluyendo las vibraciones sónicas. El Vibranium que hay en la Tierra proviene de diferentes meteoritos que chocaron contra la Tierra hace millones de años. Pantera Negra obtuvo sus poderes al consumir una infusión de la hierba corazón, una flor que solo crece en Wakanda, mutada a partir de las altas concentraciones de vibranio en la Tierra. Uru es un metal mágico muy duradero y que retiene muy bien los encantamientos que se le aplican. Este es el material con el cual está hecho el martillo de Thor y las armas asgardianas más poderosas. La principal propiedad del Uru, descubierta por Tony Stark, es su afinidad natural con la magia. No solo es fácil de encantar, sino que también absorbe la magia como una esponja, redirigiéndola y potenciando los atributos naturales de su portador. Es por eso que Odín encerró dentro del martillo de Thor a la tormenta primordial, una fuerza cósmica equiparable a la fuerza Fénix. El Bombastion apareció por primera vez en el cómic Tío Skrull número 17 en 1957 y se considera el elemento más raro del mundo de patoaventuras. Los científicos descubrieron que un solo átomo de este elemento puede convertir un barril de agua en uno de helado, teniendo un diferente sabor cada vez que se hace el experimento, y para evitar su evaporación el Bombastion debe mantenerse congelado en todo momento. El metal NTH, o también conocido como el noveno metal, apareció por primera vez en el cómic número 1 de Flash en 1940 y es utilizado sobre todo por la raza tanagariana, a la cual pertenece la Chica Halcón y que solo se puede minar en el planeta Tanagar. Es un isótopo pesado del hierro, con la capacidad de contrarrestar las fuerzas de gravedad. Además, protege al usuario contra los elementos y acelera la cicatrización de las heridas. En los cómics de la Edad de Plata, una nave espacial tanagariana fabricada con metal NTH se estrelló en el antiguo Egipto y fue descubierta por el príncipe Khufu y su prometida Shayera. Su exposición al metal provocó que Khufu y Shayera entraran en un ciclo eterno de reencarnaciones. En el siglo XX reencarnaron como Carter Hall y Shiera Saunders, los hombre y chica halcón originales, y ambos empleaban cinturones hechos con metal NTH para poder volar. Así es, al menos en un comienzo, las alas del hombre y la chica halcón eran meramente de adorno. También se le han dado ciertas propiedades multiversales, pero no quiero ni siquiera pensar en cómo funciona eso, así que pasemos al siguiente. Y volvemos al universo Marvel. El carbonadio es un metal resistente y radioactivo que era muchísimo más fuerte que el acero, pero más barato que el adamantium, el cual fue desarrollado en la Unión Soviética. Tal vez debido a esta radiación es que los compuestos hechos con carbonadio demostraban ser capaces de ralentizar los factores de curación acelerados. El personaje más famoso que usaba este material era Omega Rojo, un enemigo de los Hombres X, pero también está presente en los tentáculos del Dr. Octopus y en las katanas de Deadpool. También conocida como piedra marina, el Kairoseki es una sustancia natural que puede anular los poderes de las frutas del diablo y debilitar a los que la hayan comido. Esto debido a que de alguna manera imitan la energía que irradia los océanos. El Dr. Vegapunk, el mayor genio del universo de One Piece, ha desarrollado una serie de técnicas para poder moldear este material para crear celdas, esposas, armas y como recubrimiento para la parte inferior de los barcos de guerra, porque al limitar la energía oceánica, esto vuelve a los barcos invisibles para los reyes marinos, los monstruos que plagan los océanos de One Piece y que hacen el tránsito marino muy peligroso. Otra de las cualidades del Kairoseki es que es más duro que el acero y que los diamantes, siendo el material más duro de este universo. Ya estamos en la recta final. Aquí entrarían los otros,
metales cuyo origen se remonta a programas de radio, al internet, a los videojuegos o a franquicias de juguetes de Lego. La protodermis es el material con el que está compuesto el universo Matoran y todos los seres vivos y objetos dentro de él. En la franquicia de Bionicle, el protodermis tiene variedad de formas y usos y fue utilizado por los grandes seres para construir el gran espíritu Mata Nui y todos los lugares y habitantes del universo Matoran dentro de él. Además, la protodermis era utilizada en todo Metro Nui para convertirla en diferentes objetos, mientras que la protodermis orgánica compondría el tejido orgánico dentro de este universo. Puede descomponerse con el tiempo si se deja inactivo, pero también posee habilidades regenerativas. Como la protodermis misma es una sustancia artificial, su variante orgánica no es verdaderamente orgánica, sino que simula las cualidades del tejido orgánico verdadero, como una estructura celular y un equivalente al ADN. El Energon es el combustible principal de la especie Transformer y se puede decir que también es su alimento. El Energon proviene de la chispa suprema, la cual además da vida al planeta Cybertron. Cuando la chispa empezó a menguar, la dinastía de los Primes, los primeros Transformers, idearon una forma de cargarla nuevamente. Al cosechar estrellas para alimentar la chispa, los Primes obtenían el Energon necesario para que Cybertron fuera habitado por cada vez más Transformers. Durante la guerra civil cibertroniana, Optimus Prime lanzó la chispa suprema al espacio profundo para así evitar que cayera en las garras del líder de los Decepticons, Megatron, razón por la cual las dos facciones de Transformers se lanzaron al espacio en persecución de la chispa, la cual había caído en el planeta Tierra. Memo, ¿por qué pones la kriptonita en otros si es la debilidad más famosa de Superman? Pues resulta que la kriptonita hizo su primera aparición en 1943 en el programa radiofónico Las Aventuras de Superman, así que técnicamente no proviene de los cómics. La kriptonita son los restos radioactivos del planeta Krypton. Es inofensivo para los humanos, pero debilita a los kryptonianos, al menos en su versión más común, la cual tiene su característico color verde. Hay otras variedades de kriptonita, cada una con efectos diferentes. La kriptonita amarilla le causa amnesia a Superman, la azul es efectiva contra Bizarro, y en algunas historias contrarresta la kriptonita verde y hace a Superman más fuerte. La dorada le arrebata los poderes a un kryptoniano para siempre. La roja tenía diferentes efectos dependiendo de los escritores, siempre alterando la fisionomía de un kryptoniano, y la rosa hace a Superman gay. Por fortuna, la radiación que proviene de la kriptonita puede ser aislado con recipientes de plomo. El elemento 115, también llamado Moscovium o Divinium, es un elemento que aparece en los modos zombie de varios Call of Duty. Apareció por primera vez en Chino Numa como un fragmento de meteorito. Estos meteoritos aparecieron en diferentes mapas en los juegos subsiguientes. Debido a que uno de los efectos secundarios a la exposición del elemento 115 es la reanimación de las células muertas, este fue clave para crear los zombies de este universo. Estos iban a ser utilizados como super soldados en el ejército alemán, al menos hasta que se dieron cuenta de que eran incontrolables y que conducirían a la destrucción de la humanidad. Además, existen otros síntomas a la exposición de este material: pérdida de memoria a corto plazo, psicosis, delirios y paranoia. Además, como no podía ser de otra forma, está involucrado en un montón de fumadas multiversales que no vienen al caso de este video. El computonio es un material hipotetizado por Norman Margolis y Tommaso Toffoli del MIT en 1991 para ser usado como materia programable, convertir cualquier objeto en una computadora. El término puede referirse tanto a una disposición teóricamente perfecta de materiales hipotéticos que habrían sido desarrollados mediante nanotecnología, como a la mejor disposición de circuitos alcanzables utilizando materiales computacionales actualmente disponibles. Según la escala de Barrow, la cual pretende categorizar las etapas del desarrollo de civilizaciones extraterrestres, sería concebible que las civilizaciones avanzadas no reclamen cada vez mayor espacio y recursos computacionales, sino que optimicen el espacio ya disponible, por ejemplo, construyendo un cerebro de Matryoshka compuesto por varias capas de computonio en poco espacio. En la novela El problema de los tres cuerpos, la raza alienígena de los Trisolaris crearon los Sofonis, computadoras con circuitos subatómicos con la extensión de toda la superficie de un planeta.
encapsulados en partículas indetectables y que eran utilizadas para espiar a la humanidad y sabotear los experimentos de aceleradores de partículas. Estos sofones entran dentro de la clasificación de computonio. El elemento cero, también conocido como EE0, es un material raro que, cuando se somete a una corriente eléctrica, libera un campo de energía oscura que puede manipularse, aumentando o disminuyendo la masa de todos los objetos dentro de ese campo. Este es un elemento crucial dentro del universo de Mass Effect. El EESO se produce cuando la materia sólida, como la de un planeta, se ve afectada por la energía de una estrella que se está convirtiendo en una supernova. Al ser refinada, una corriente positiva aumenta su masa, mientras que una negativa la disminuye. Este efecto de masa, Mass Effect, se utiliza de innumerables maneras, desde generar gravedad artificial hasta fabricar materiales de construcción de alta resistencia. La humanidad entró en contacto con este material cuando descubrieron las ruinas proteanas en Marte, lugar en el que habían dejado restos del elemento cero. El Ethereum es una aleación mágica infundida con éter que se encuentra en Esper, uno de los fragmentos restantes de la destrucción del plano de Alara, una de las dimensiones de Magic the Gathering. Según cuentan las leyendas, el Ethereum fue creado por la esfinge Cruxius, y desde entonces casi todos los habitantes de Esper tienen Ethereum fusionado con su anatomía. Las funciones orgánicas del cuerpo se mantienen a través de una serie de encantamientos complejos. Los esperitas creían que el Ethereum estaba hecho de los materiales conocidos como sangrita y Karmot. La sangrita es un mineral compuesto por la sangre petrificada de un dragón que muere en batalla. Infundida con esta esencia vital, la sangrita triturada es una forma de energía increíblemente poderosa, mientras que el Karmot es un mineral que se extrae de los volcanes o cavernas profundas de Jund. Algunos creen que cuando una criatura muere en este fragmento, su fuerza vital se dispersa en el aire y se deposita en cristales que ya existen en volcanes o cuevas. La humana Breya fue la primera en crear Ethereum desde la fragmentación de Alana, y para conmemorar este descubrimiento reemplazó la mayor parte de su cuerpo con Ethereum fabricado por ella misma. Y por último tenemos a la aleación de telequinesis, clasificada como SCP-148. Es una sustancia metálica compuesta de una variedad de elementos conocidos y desconocidos, capaz de bloquear u obstaculizar las propiedades extrasensoriales que afectan a la mente de los organismos vivos que se encuentran cerca de él. La Fundación SCP recuperó 1.1 toneladas de SCP-148 del departamento metalúrgico de la base de los laboratorios Prometeo. La aleación estaba destinada a ser vendida bajo el nombre de aleación Telekill, pero su efecto es tan fuerte que está prohibido que cualquier persona con habilidades psíquicas o extrasensoriales entren en contacto con 148 bajo toda circunstancia. En caso de que se produzca dicho contacto, se debe evacuar el área inmediatamente y detonar a distancia la muestra afectada de SCP-148. Además, el personal asignado al resguardo de 148 debe evitar pasar un tiempo mayor al de 3 semanas en contacto con esta aleación. Esta es la parte del video donde debería darte algunos consejos para crear tu propio metal ficticio. Esta puede ser una parte indispensable de la construcción de tu mundo, ya sea por el valor de dicho material o por la utilidad que tendrá para el desarrollo de la trama principal de tu historia. Te daré 5 preguntas que debes tener en consideración a la hora de crear este metal, siguiendo los patrones comunes que vimos en los 30 ejemplos que te di con anterioridad. ¿Qué valor tiene el metal que estás creando? El mithril es más valioso que el oro no solo por su dureza, sino porque dejó de minarse tras la caída en desgracia de Moria. Así que se convierte en uno de los últimos vestigios de la cultura enana en la Tierra Media. Trata de que tu metal tenga un valor cultural que vaya más allá del meramente monetario. ¿Cuál es la historia de tu metal? Podría tener un origen cosmogónico como el de la protodermis, o formar parte de la cultura de un pueblo como el Beskar con los mandalorianos, o tal vez fue usado para fabricar un arma con la cual se enfrentó a un gran mal, como el caso del metal NTH. Al ser el metal una parte indispensable del desarrollo cultural e histórico de la humanidad, no menos debe pasar con el tuyo. ¿Qué poderes encierra tu metal? O más bien, ¿el metal encierra algún poder en sí mismo, como sería el caso del Kairoseki? ¿O tal vez despierta alguna habilidad especial como las mutaciones provocadas por el Vibranium? ¿O tal vez potencia los poderes de su usuario con el Uru con la magia? Estas habilidades deberían ser relativamente sencillas para irlas
complejizando por el uso que la gente le da a este material, no por las propiedades del metal en sí mismo. A fin de cuentas, el metal en la vida real es sumamente versátil. ¿Qué tan raro es tu metal? No referido únicamente a qué tanto de ese metal hay, sino también a los métodos empleados para obtenerlo. En esta primera distinción tendríamos todos los materiales cuya materia prima viene de meteoritos, como el hierro celestial o el elemento 115, mientras que en la segunda estarían cosas como el computonio, que requiere una tecnología más allá de la comprensión para producirse, o el elemento 0, que requiere ser minado de la órbita de estrellas moribundas. Todo esto implica un aumento del valor y de la importancia de cada metal, por lo cual su uso demuestra la urgencia de las circunstancias o el valor que tiene para las personas que lo emplean. Y por último estaría: ¿cuál rol tiene el metal dentro de tu mundo? Puede ser una fuente de energía como el energon, puede utilizarse como un elemento litúrgico como el oricalco, puede ser el catalizador de la magia como el atium o cancelarlo como el SCP-148. También puede ser un arma, aunque si vas a inventar un metal, al menos que tenga una cualidad más interesante que solo ser más duro que el acero. Podrías utilizar el ejemplo del bronce celestial, que es efectivo solo frente a cierto tipo de enemigos, o que sea un veneno como la kriptonita, aunque en ese caso creo que deberías omitir el hecho de que envenene a través de la radiación. Y bien, tú me dirás, ¿alguna de estas ideas te sirvió? ¿Alguno de los ejemplos que te di te resultó interesante? ¿Cuáles van a ser las cualidades de los metales fantásticos que vas a crear en tu próxima historia de fantasía o de ciencia ficción? Y si todavía estás un poquito perdido con el tema del world building, aquí te dejo un video donde analizo el método Sanderson para crear todos los mundos de fantasías dentro de su Cosmero y creo un plan de acción que cualquiera puede utilizar. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.